Si eres una persona que nos ven por primera vez, esperemos que puedan entender lo que aquí se va a decir, que no entren con un prejuicio, que aprendan a escuchar y para que puedan entender lo que nosotros, testimonio de la verdad, aquí habla, que no es por su cuenta que habla, sino lo que la Biblia le quiere decir a la gente, que la han malentendido durante todos estos años, mi gente. Si vamos a esperar que vayan entrando la gente, esperemos que tengan una buena tarde, hayan pasado bien con sus familiares, con sus amigos. Y así, mi gente. Vamos a esperar que se vayan conectando. No se olviden darle me gusta, compartir el video, que va a estar muy bueno, mi gente. Muy bueno. Muy bueno. Y lo bueno es de que la gente tiene que tener la Biblia en la mano, para que no estén aquí pensando que le estamos doblando y sacándole versos que nosotros queremos decirle, o sacarlo fuera de contexto, para que pueda entender y comprender lo que aquí se va a decir, mi gente. La gente tiene que saber esto. Es muy interesante y muy importante que la gente sepa qué es el pecado. Sí. Que la gente habla del pecado, el pecado para aquí, el pecado para allá, pero en realidad la gente no sabe qué es el pecado. Los propios líderes religiosos te hablan a ti del pecado, pero ellos ni ellos mismos saben qué es el pecado. Mi gente. Entonces aquí la persona va a poder comprender y entender qué es el pecado. La persona va a entender muchas cosas en este video. Sí. Sí. Sí, con la voluntad de Dios. La gente va a entender este video. La gente va a entender muchas cosas. Yo estoy seguro que sí. Porque este es un tema, el pecado es el tema principal en la Biblia. En el Viejo Testamento, igualmente como en el Nuevo. Es un tema principal y muy importante, que si la persona no sabe lo que es realmente el pecado, va a estar perdido. Si usted en realidad no sabe qué es el pecado, realmente usted va a estar perdido, mi gente. Exacto. Cada líder que salga por ahí nuevo, o cada profesor o líder, quien sea, te va a engañar a ti, diciéndote a ti otra cosa. Así que realmente recuerden que siempre decimos que los estudios que nosotros hacemos, vamos a tomarlo como que si una reunión de amigos hablando sobre un tema, y creo que la gente tiene que estar abierto a escuchar otro tipo de punto de vista. Pero en este caso, señores, nosotros cuando hacemos un video por aquí, independientemente de que nosotros demos nuestro punto de vista, nosotros te hablamos a ti, no es lo que nosotros queramos realmente. Nosotros venimos hablando por aquí de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia está diciendo. Y este caso no está ajeno a eso. Estamos hablando de lo que está diciendo la Biblia, y realmente siento en mi alma de que muchas personas van a entender. Y es un tema que siempre nosotros decidimos cada cierto tiempo volverlo a lanzar, y así sucesivamente. Siempre vamos a tirar este tema,
siempre, o sea, lo hemos tirado antes, pero cada vez que hacemos el tema, es más claro y más contundente para que la gente lo pueda entender. Ok, así que el tema siempre aquí será tocado, porque siempre se suscriben nuevas personas y eso. Entonces, esas personas también tienen derecho a saber qué es lo que es el pecado. Y es un tema demasiado importante. Y es demasiado importante y es un tema que tiene que ser hablado y tiene que ser entendido. Exacto. Por eso estamos por aquí nosotros, mi gente. Exacto, así es que, mi gente, como estamos diciendo, nosotros no estamos por aquí para pedir dinero. No queremos tu dinero, porque entendemos y comprendemos de que por dinero Judas Iscariote a Cristo vendió. Por dinero. Entonces, nosotros aquí nunca le vamos a pedir dinero, y esa no es el fin del testimonio a la verdad. Entonces, para comenzar el tema, antes de comenzar el tema, quiero leerle un verso. Eso es un preámbulo, mi gente, del tema. Queremos leerle un verso que está en el libro y relacionado del pecado, que está en Juan capítulo 1, verso 29. Si tú entraste aquí, la persona que van entrando o una persona que por primera vez nos ve, date el chance de escuchar. Date el chance de escuchar algo nuevo. Con esto tú no te vas a perder. No te vas a perder. Simplemente aprender a escuchar. Y con eso, repito, con tú escuchar, tú no te vas a perder. Si estás en tu casa y tienes una Biblia contigo, ábrela en Juan capítulo 1, verso 29. Para que puedas entender y comprender. Si tú eres un pastor que tiene muchos años en estos caminos, en este caminar, hablando del evangelio. Sí, porque hay muchas personas que al vernos nosotros vestidos como estamos, que tenemos argolla, arete, tenemos de una vez ya tienen un prejuicio. Y de una vez su mente se bloquea y no quieren escuchar. De una vez dicen, y estos dos diablos que buscan por aquí hablando de Dios, o que miren cómo están dos demonios por aquí, o dos satanitas por aquí. Nosotros por aquí, como la gente nos llama, que somos dos diablos, nosotros aquí traicionamos a Satanás. Si es como tú lo ves de la manera que somos dos demonios o dos diablos, nosotros traicionamos a Satanás, lo traicionamos en su reino. Porque ya estamos cansados del reino del diablo aquí. Estamos cansados. Así como Judas traicionó a Jesús, nosotros dos, estos dos demonios, traicionaron al diablo Satanás, como tú lo comprendes. Lo traicionamos y queremos que venga el reino de Jesucristo aquí a reinar en este reino. Y estamos cansados, estos dos diablos están cansados del reino de Satanás. Oye, qué ironía. Estamos traicionando a Satanás. Dos diablos, dos demonios. Lo estamos traicionando por aquí. Entonces, queremos
que ustedes abran la Biblia, mi gente, como le dije, en Juan capítulo 1, verso 29. Y dice de la siguiente manera. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te dice a ti ese verso. Ese verso te está diciéndote a ti, no lo diablo como tú estás pensando que es. El verso te dice a ti, el verso de la Biblia te dice a ti que el mundo tiene un pecado, un solo, un singular. Te dice a ti el mundo que tiene un pecado. Antes de que Jesús apareciera, antes de que Juan viera a Jesús, ya el pecado estaba. El pecado. Exacto. El verso te lo está diciendo. Ya el pecado estaba y el pecado es uno, singular, no los pecados. Tú tienes que comprender y entender eso. Que el pecado es uno. Un pecado que hay en el mundo. Muchas personas dicen y alegan que el pecado no existe. Y se comprende y se entiende de que el pecado no existe. Ahora, pregunta que te hacemos. El mundo actualmente tiene un problema. El mundo actualmente tiene un problema, el mundo. Entonces, si tu respuesta es sí, que el mundo tiene un problema, de eso que se te habla a ti la Biblia. De eso que se te está hablando a ti, que es el pecado del mundo. Cuando yo te digo a ti, el pecado del mundo, nos estamos refiriendo al problema que está aquí actualmente. Del problema del mundo que te estamos hablando. Cuando te estamos hablando a ti del pecado. Y que el pecado es uno. Recuerda que no es nosotros que decimos eso. Sí. Sí. No es nosotros que estamos hablando de eso. Eso está en la Biblia ahí. Y la Biblia que lo dice. Vuelvo y repito otra vez. Juan 1, verso 29. Mi gente. Siempre le hemos dicho a ustedes que ese libro no se debe de entender literal. Y siempre le hemos dicho que tienen que ponerle énfasis a las palabras, al significado de las palabras. Se lo voy a volver a leer. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero. Se están refiriendo a los literalistas, piensan que un cordero es un animalito. No, ellos saben que ellos despiertan y ahí ellos... No, porque tú sabes que estamos bregando con mucha gente y la gente tiene pensamiento distinto. Dice, no, pero que no es un animal. No es un animal que van a matar. No, o sea que lógicamente ellos saben que no se está hablando de un cordero literal. No, sí, porque hay gente que piensa en eso. Pero para esa persona que piensa en eso, no se te está hablándote a ti ahí de un animalito, de que literal y que un cordero. No se está hablando así a ti de ahí. Porque reiteradas ocasiones, si lo toma que se está hablando de un animal, en reiteradas ocasiones, en Juan capítulo 6, versos 35, 41 y 48, abre tu Biblia, Jesús te dice a ti que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué vas a decir? Que es un pan tostadito y doradito que descendió del cielo. ¿Te estás dando cuenta que que tú tienes que comprender y entender los términos de las palabras para que pueda entender ese libro? Sí, siempre. Juan te dice a ti, eso. El Cordero te quita el pecado. Jesús te dice a ti que no es el Cordero, que Él es un pan. Jesús hablando, diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, te estás dando cuenta de que lo que tú estás pensando en tu cabeza, en tu mente,
lo está pensando mal, que no es literal. Cuando Juan le dice que él vio a Jesús, se está hablando es del evangelio de Jesús, el hijo. Otras personas también piensan que es un hijo literal, porque así lo piensan los musulmanes, que es un hijo literal, porque por eso que le dicen a la gente de que cómo así que Dios tiene un hijo literal. Así piensan los musulmanes. A los cristianos le dicen así, que Dios es ese que tiene un hijo literal. No se te está hablando así de literal, mi hermano. Se está hablando del evangelio. Sí, porque hay muchas personas también que no viven escribiendo por aquí y diciéndonos a nosotros, recomendándonos canales por aquí. Miren, muchachos, el canal fulano de tal aquí, que tú sabes que ellos en ese canal dicen muchas verdades. Nos escriben a nosotros. Miren, muchachos, tal canal, ellos dicen muchas verdades para que aprendan de ellos. Nosotros no vemos a nadie que tenga muchas verdades. Nosotros aquí testimoniamos una verdad. No escucha a nadie que diga que está tirando muchas verdades. ¿Por qué ustedes dicen eso? Que no escuchan a nadie que dice muchas verdades. Porque mientras muchas verdades tiren, te están hablando muchas mentiras. Sí, aquel que dice muchas verdades, dice mucha mentira. Siempre es así. ¿Y por qué ustedes dicen que lo que dicen muchas verdades están diciendo muchas mentiras? Porque cuando tú comprendes y entiendes que la verdad es una sola verdad, entonces ya tú estás comprendiendo y entendiendo que lo que te dicen muchas verdades, te están hablando muchas patrañas. Algo que no se puede comprobar. Algo que ni ellos mismos te lo pueden comprobar a ti, factible ni tangible. Son encantadores. Son mercaderes que van tirando patadas de ahogado para adivinadores. Están adivinando. La verdad es una, mi amigo. Una sola verdad que hay. No muchas verdades. Tienes que entender eso y comprenderlo. El propio Jesús te dijo eso mismo a ti. En Juan capítulo 18, verso 37, hablando con Pilato, que él vino aquí a este mundo a testificar a la verdad. No te dice el texto a ti. Yo vine aquí a este mundo, Pilato, a hablar las verdades, dar testimonio de las verdades. No te dice así el texto, amigo. El texto te dice a ti que él le dice a Pilato que él vino a dar testimonio a una sola cosa, fue. Una sola verdad. Una sola. Y esa sola verdad es que quita el pecado del mundo. Esa sola verdad que vino dando testimonio Jesús. No muchas verdades. Tienen que entenderlo. A nosotros nos recomienden canales a nosotros que hablen muchas verdades. Porque la verdad es una. Una sola. Una. No dos, ni tres, ni cuatro. Una sola es. Una. Y esa una verdad es que quita el pecado. Mi gente, para que lo vayan entendiendo y comprendiendo, que cuando ya tú comiences a entender eso y que es una sola verdad, entonces tú vas a comprender y entender qué es lo que están hablando esta gente. ¿Qué me está hablando fulano de tal a mí? De extraterrestres y naves espaciales. Que de serpientes que hablan. Salieron unas cuantas naves por ahí en Colombia. Sí. Yo lo vi los otros días. Digo, mira. Sí, salieron una cuantas naves espaciales. Ese verso ahí, donde Jesús está hablando con Pilato. ¿Cuál verso, muchachos? ¿Cuál verso es para leerlo? El capítulo 18 de Juan, capítulo 18, versos 37 y 38. Jesús le está diciendo a Pilato que él vino a dar testimonio a la verdad. No vino a dar testimonio a las verdades, Pilato. No.
una sola. Una sola. Y si te vas por otro lado, escuchando muchas verdades, te vas a perder. No perderse, no, la gente se confunde, se va a confundir. Por eso mismo, se va a confundir. Porque está escuchando muchas verdades. Oye, qué ironía. Al yo escuchar muchas verdades, me voy a confundir. Pero cuando tú comprendes y entiendes que la verdad es una, entonces ya tú estás sabiendo y comprendiendo de que te están hablando a ti, toda esa gente y todos esos canales, te están hablando mucha patraña. Porque son mercaderes. Cuando hay mucha verdad, es porque ya son, como se dice, que la verdad es relativa. Cuando son muchas verdades así, pues lo que estamos aquí replanteando es de lo que la ideología de Jesucristo, lo que él creía. Lo que te está hablando a ti el libro es. Exacto, lo que creía, eso es lo que estamos replanteando. O sea, la verdad que hablaba Jesucristo, no creo que se le pueda llamar que es relativo. Exactamente. En el punto que lo está diciendo, no es algo que es relativo, porque no es de algo de este mundo. Cuando es algo de este mundo, es relativo. ¿Entienden? Entonces, cuando él está diciendo que él vino a dar testimonio a la verdad, porque, o sea, lo estoy diciendo así porque recuerden que en este mundo hay mucha gente inteligente, ¿sabe? Y ellos dicen, no, la verdad es relativa. ¿De qué hablan esos dos locos? No. Nosotros sabemos que es lo que le estamos replanteando. Si es de este mundo, Jesucristo hablaba de cosas que no eran de este mundo. ¿Ok? Y a eso que él le está llamando, que es la verdad. ¿A qué? Al reino de los cielos. A eso, al evangelio. A lo que él vino dando testimonio. Exactamente. A donde está escrito el libro. Pero que quede claro, las cosas de este mundo son verdades relativas. ¿Ok? Porque la gente tiene también que saber, y que no estamos aquí nosotros para que nadie venga como a dársela de inteligente, porque así es este mundo. Yo soy más inteligente que esos dos tipos, o más inteligente que cualquier que me parezca por ahí, y te lo lleva con rana. Entonces la cosa no se debe de manejarse así. Hay que aclarar ese punto, ¿ok? Las cosas de este mundo son verdades relativas. Lo que hablaba Jesucristo y como él lo hablaba y en lo que él creía, él le llama la verdad. Al evangelio, él le llama que es la verdad. Y eso es lo que quita el pecado de este mundo. Entonces, volviendo al tema central, que queremos que realmente la gente entienda, ¿qué es el pecado? Exactamente, porque eso fue lo que yo le leí. En Juan capítulo 1, verso 29. Te dice a ti ahí, no son estos dos diablos que te están diciendo. El libro que te está diciendo a ti. Que el mundo tiene un pecado. Sí, ya tú le explicaste que hay gente que no creen que exista un pecado. Entonces, si no hay pecado, entonces el mundo está bien. Aquí todo color de rosa, estamos bien aquí. Entonces la Biblia realmente te habla de eso, de ese problema, de esa problemática que está aquí desde la fundación de este mundo. Exacto. Ok. Pero quizás para esas personas dicen eso, bueno, no saben qué es el pecado. Exactamente. Por eso es que lo hablan. Entonces, venimos aquí, mi gente, explicándole ese tema de, como lo explica la Biblia, de dos puntos diferentes para que usted entienda qué es el pecado. Y estamos seguros que en este día usted va a saber qué es el pecado. En este día. Exacto, mira. Para los israelitas, antes de que Jesús viniera para acá y que hablar y qué sé yo qué. Antes de que apareciera Jesucristo. Antes de que apareciera Jesús, Pablo con su carta, y todo eso, gente. Y todos los apóstoles. Y todos los apóstoles. Antes de eso, el pecado para los israelitas, para Israel, el pecado para ellos era no poner en obra la ley.
Tienen que entender y comprenderlo de esa manera. Todavía sigue así en la actualidad. Y sigue así actualmente. Para que pueda entender qué es lo que nosotros estamos hablando. Actualmente, para los israelitas, el pecado es no cumplir la ley. No ponerla por obra. No ponerla por práctica. Actualmente y en aquel entonces es igual. Ujú. Para ellos. Entonces aquí, en Levítico 20, 22, te dice a ti lo que te estamos hablando. Léeselo. El pecado, antes de que Pablo saliera con Gálatas, antes de que todas esas cosas, el pecado para los israelitas era no cumplir la ley. Será pecado para ellos, no ponerla por obra. Sí, y tú sabes que mucha gente, que la gente, tú sabes cómo la gente. Yo sé todo eso. No, tú no sabes nada de eso. Tú no sabes nada de eso. Porque no estuviera engañado ni engañando a tu generación inocentemente. Tú no sabes nada de eso. O sea, que aquí no venimos cogiendo y que yo lo sé mucho. Tú no sabes nada de eso. Y lo sé de corazón, que tú no lo sabes. Y más si tú eres un líder, tú no sabes nada de eso. Y eso es para no profundizar más, te lo estamos tomando, dándote el derecho de la duda de que no lo sabes. De que no Pues sabe. no puedo creer que tú lo sepas y estás metido en ese viaje. Y esté callado. Y estés calladito. Sí, porque el mundo es demasiado grande y yo no lo voy a cambiar. ¿Entendiste? Entonces, tú no sabes. Y el que sabe, está callado. ¿Ok? Léele el verso. Levítico capítulo 20, versos 22. Te dice a ti ahí: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco, para que habite en ella. Uh-huh. Ahí te dice, y le está mandándole a un grupo de gente. Se le está diciendo eso A Israel. es exactamente a un grupo de gente seleccionado por la ley. Y le están diciendo a esa gente que hagan algo. Uh-huh. Se le está diciendo a esa gente, a ese grupo de gente, que tienen que hacer algo. Y el texto te lo está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Qué es lo que tienen que guardar. Uh-huh. Le están diciendo que guarden estatutos, mandamientos y leyes. Te dice a ti el libro. Y al tú no cumplir eso, ya era pecado. ¿Para quién? Para Israel. Pero, como le venimos diciendo, como el libro no se te está hablando a ti de religión, y no se te está hablando a ti de un grupito de gente que está allá en el Medio Oriente meciéndose en una pared, no es de eso que te está hablando. Se lo están diciendo a los que gobiernan la tierra actualmente, a los que rigen y soyugan la tierra. Le están diciendo algo a ellos, que hagan cumplir la ley. Y si tú no la cumples, como te decían en Ritarazo, ralo del pueblo. Uh-huh. Si no cumple la ley, sáquenlo. Estamos hablando, estamos en la ley. No estamos hablando en el tiempo de Jesucristo. No, Jesucristo no estaba por ningún lado ahí. No, porque estamos en la ley. Hablando de la ley y también en la actualidad. En la actualidad. Para que no te vaya lejos. Eso es lo que estamos hablando. Que pecado para Israel, para los israelitas, ¿qué era el pecado para ellos? No ponerle en práctica. No estamos hablando de los pastores.
No estamos hablando de los que se congregan en una religión. ¿Y de qué ustedes están hablando, muchachos? ¿De qué ley que ustedes están hablando? Bueno, la ley que está en tu país. Y la ley que está en el mundo entero. De esa ley que estamos hablando. Y de esa ley que le están diciendo a Israel que tienen que cumplirla. Para que siempre se mantengan arriba. Y no sean esclavos. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, mi gente, tengan su Biblia. Para que nadie le venga hablándole patraña a ustedes. Ningún pastor. Un pastor. Entonces, Deuteronomio, capítulo 28. Verso del 13 al 16. Le dije que cuando tú cumples esos estatutos a ese pueblo, a ese grupo de personas que rige y subyuga la tierra, al tú ponerlo por práctica, siempre te mantendrá siempre arriba, siempre será cabeza. Si tú cumples esos mandamientos, se le está diciendo a Israel, no a tu pastor. No porque yo tenga mucha fe y oro mucho y ayuno mucho, es a mí que me lo están diciendo, no es a ti, mi amigo. Se lo están diciendo a un grupo de gente que subyuga y rige las naciones con vara de hierro. Entonces aquí te dice a ti esto: pondrá Jehová por cabeza. O sea que aquí esa palabra de Jehová se está refiriendo a la ley, porque ese es su nombre. Aquí y a donde quiera que te meta, te puede ir para la luna o para Marte y allá va a estar la ley. Te pueden bajo la piedra o abajo del agua y ahí va a estar la ley. Y a donde quiera que te meta, te dice a ti la ley ahí, y te pondrá la ley por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo, si obedeciera los mandamientos de la ley. Tu Dios te dice a ti, porque es el Dios de Israel, el Dios de los israelitas es la ley. Y después sigue diciendo que yo te ordeno hoy para que guarde y lo cumpla. Y si no te apartara de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirle. Pero acontecerá si no oyera la voz de tu Dios, la ley, te dice a ti, de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu ciudad y maldito en el campo. Te dice a ti eso. ¿Y por qué será maldito? Porque tú no estás cumpliendo los mandamientos de la ley. Por eso le están diciéndole a ese grupo seleccionado de gente que tienen que mantenerse en la ley. Y que si no te mantienen en la ley, ese pecado de ellos, no mantenerse en la ley. Siempre se le decía a ellos, mantente en la ley, no te apartes de la ley, mantente en la ley. De día y de noche vas a meditar en la ley. Y eso hacia la actualidad todavía. Y la actualidad, exactamente. No ha cambiado. No ha cambiado. Eso es lo que vivimos hoy en día. Tú no estás viviendo en el reino de Jesucristo. Eso es lo primero. Tú sabes eso de línea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? En la ley. ¿Y qué es lo que están cumpliendo? Lo que te acabamos de decir. Los israelitas.
Y lo triste del caso, de que no son religiosos. No. Ese es lo triste del caso. Sí, porque la gente piensa, mira, la gente ha malentendido todo eso. Porque piensan que Israel es un grupo religioso. Ujú. Sí. ¿Me entiendes? Que son los judíos religiosos. Eso es lo que cree el mundo. El mundo cree eso. Papá, ¿tú crees eso? El pastor o el líder tuyo cree eso de corazón. De corazón, exactamente. Y está engañado. Y tú lo sabes, pastor. Y si tú no lo sabes, ya lo sabes. Eso no son los verdaderos israelitas. Israel es un sinónimo de capataz. Lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Y lo volvemos a repetir. Y cada vez que hagamos este tipo de temas, lo vamos a decir. Israel es sinónimo de capataz. Por eso le llaman el Israel de Dios. Del Dios del Dios de este mundo. Jesucristo lo llamó en Juan, el príncipe de este mundo. Lo llamó Jesús. A la ley. Mira, la gente está confundida. Que el libro se lo han mezclado. Uh-huh. Y yo entiendo que todo aquel que enseñe cosa bíblica tiene que tomar una posición como de tercero. Mira, en el Viejo Testamento se está diciendo esto, hermano. No me lo mezcle, no es lo mismo. ¿Entendiste? Entonces, en el Nuevo Testamento, que son la ideología de Jesucristo y todo lo que él pensaba y todo lo que él creía, que en su evangelio, él dice esto. No hay que mezclarlo. Ahora, si tú hablas de los dos, tú tienes que decir, mira, en el Viejo Testamento esto y esto y esto, y estamos viviendo la actualidad. ¿Y por qué es lo mismo que la actualidad? Porque estamos bajo la ley, hermano, y la ley aquí es que sabe, y rige, y sabe de ti, y sabe de mí, y sabe de todo aquí. Sea quien sea, la ley es que sabe, no importa quién, puede ser el gatillero más malo, el quien sea. Cuando es la ley, todo el mundo tiembla. En la Biblia te lo dice a ti, cuando Jehová, la tierra tiembla, porque es la ley, y es el que sabe aquí, y el poder de aquí, porque estamos viviendo en su reino. ¿Qué estamos nosotros diciéndote con eso? ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Somos conscientes. Y también le damos su mérito. No es que se lo estamos quitando y que estamos de su parte, no. Estamos señalando su poder. Porque aquí la gente está tan loca, especialmente los evangélicos cristianos, que tú le dices, Jehová el que rige aquí, y se enojan con uno. Los cristianos evangélicos, yo le digo, Jehová rige aquí en las naciones. Él es el que sabe. Y se enojan con uno. Oiga, qué loco está la gente. Pero yo estoy siendo, uno está siendo solamente, siendo objetivo y real. Jesucristo sabía todo eso y se la daba. Nosotros no somos los primeros. ¿Estaba de acuerdo Jesucristo con este reino? No estaba de acuerdo. Pero él decía, no, él es el que sabe de aquí. Satanás o el diablo es que saben de aquí. Ellos saben de aquí. ¿Por qué saben de aquí? Sábelo todo. Porque este es su reino. Y aunque te duela, porque a mí me duele, hay que aceptarlo. Entonces nosotros aceptamos eso. Que vivimos en el reino de Satanás o del diablo. Y es que sabe de aquí. Y el diablo y Satanás saben de este mundo. De aquí saben ellos. De este sistema que hoy vivimos. Hay que aprender a aceptar las cosas. Exacto. Aceptar no es que tú estás de acuerdo. O reconocer. O reconocerlo.
Pues nosotros lo reconocemos. Pero no es que estamos de acuerdo. Ok. Entonces, seguimos en el tema, mi gente. Para los israelitas, ya le leí eso. Si entraste ahora, entraste predispuesto, dale para atrás el video para que pueda comprender y entender qué es lo que nos está hablando. Para Israel, para los israelitas, el pecado es no poner la ley por obra. Si no pone la ley por obra, entonces es pecado. Eso fue en el pasado y en el presente. Y actualmente todavía. En aquel entonces y todavía actualmente es pecado para los israelitas no ponerla por obra. Por eso siempre se le dijeron a ellos, manténganse en la ley. Pero no son 613 leyes. No son esas. No son 613 o 623. Es la ley que rige las naciones, el mundo entero. De esa ley que estamos hablando. Y de esa ley se le dijo a ellos para que rijan las naciones. Te voy a introducir en la tierra y tienes que cumplir esta ley. Y tienes que ponerla por obra. Si no la pones por obra, va a ser raído de la tierra. Sí, así. Maldito será en el campo y maldito será en la ciudad. En la ciudad, si no cumple la ley, mi amigo. ¿Y qué significa eso? El pecado para Israel, no ponerla por obra. No para ti, tú no eres israelita. Como se lo dijo el pastor aquella vez. Sí. Tú no eres israelita. Cualquier líder religioso, cualquier quien sea que te Adulcín, tú no eres israelita. Casluna, tú no eres israelita. Los mesiánicos, esos que son el tigre este que está para acá, el mexicano, Javier Palacio, tú no eres israelita. Tú no pones por práctica la ley, pero yo la cumplo. Yo me circuncido, literalmente, igual de un día específicamente. Eso es forma religiosa. ¿Tú no entiendes el libro? Eso no es literal. Así se le entiende la tierra, literal. Así le entiendes tú, literal. Que hay que cortarle el prepucio al niño de 8 días de nacido, el pene, el propucio, hay que cortárselo, sí, porque esa es la promesa de Abraham. Y que Jehová hizo con Abraham desde el principio. Si tú estás pensando en eso, mi amigo, el diablo te engañó. No se te está hablando a ti de eso. Y la persona tiene que comprender y entender de que esto no se trata de una religión. Los judíos religiosos, el diablo lo engañó. A los cristianos pentecostales, como quiera que se llaman, el diablo lo engañó. A los mesiánicos, el diablo lo engañó. A los musulmanes, el diablo lo engañó. Porque aquí hay una ley establecida desde el principio. Y que esa ley es que rige las naciones. Y el problema es que nosotros nacemos abajo a eso. Y tú naces aquí o tú reencarnas de nuevo y tú vas a reencarnar bajo la ley. Aquí en este mundo, en este reino. Aquí. No es leyes religiosas, mi amigo. Las leyes religiosas no comandan aquí. Tú sabes que muchos son un poco como conscientes y ellos le echan la culpa. Ellos dicen que eso es la ley de los hombres. Sí, porque es muy grande eso. Quieren buscar alguna justificación para decir que son de que no, lo que pasa es que esta ley, muchachos, ustedes no saben que la ley que está aquí es la ley de los hombres. Sí, y ya di que con eso di que se la saben todas. ¿En serio? Tú ya di que con eso di que resuelve todo el problema. Por eso es que te estamos diciendo que el diablo te engañó. Tú pensabas que el diablo te iba a engañar a ti. Eran con cositas fácil de tú detectar. El diablo te engaña a ti
con lo que tú sabes y tú ves que es bueno. Papá, con eso que el diablo te engaña a ti. No es con más nada. No es con lo que tú captas rápidamente y dices, eso es malo. Un tipo atracó a una doñita, eso es malo. ¿Tú crees que el diablo te va a engañar con eso a ti? ¿Tú crees? El diablo te engaña con lo que tú ves y sabes que es malo. ¿Para dónde tú vas ahí? ¿Para dónde que tú vas? Por eso te decimos a ti que Él te engañó. Y así es que Él te engaña. Exactamente. Entonces, ya ustedes comprenden y están entendiendo que el pecado para Israel, el pecado para los israelitas, es no poner por obra la ley. La ley, cuando se le dio, te dice a ti el libro, cuando lo introdujeron en la tierra. Tú sabes que muchos están pensando, muchos sabios. Ellos dicen en su mente, sí, público, está en el Génesis. Porque el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, cuando no se cumple o se deja de poner por obra, la están infringiendo. Pero eso no termina ahí. Porque eso es para los israelitas. A lo que le están diciendo que cumplan la ley. Eso es para Israel. Por aparte de Israel, hay otro pueblo mayor. Y ese pueblo mayor lo encontramos tú, nosotros y aquel que ha de nacer aquí. Que son pecadores. Israel, para ir entrando ya en el tema más profundo. Sí. Israel, ellos no se ven a sí mismos como pecadores. ¿Ok? Para Israel, ellos son justos. ¿Ok? Israel no tiene pecado. Esa es la mentalidad de ellos. A lo que la ley le fue dada. ¿Ok? Tienes que saber eso. Recuerda que para Israel, no hacer cumplir la ley o ponerla por obra es pecado para ellos. Pero hay un detalle, que ellos sí la hacen cumplir y sí la ponen por obra. Hasta el sol de hoy. Exacto. Hasta el sol de hoy. Por eso, para ellos, entre ellos mismos, se dicen que no tienen pecado. Que no son pecadores. ¿Y cuáles son los pecadores? Tú que me estás viendo, yo que estoy aquí hablando, y toda aquella persona de a pie. Esos son pecadores. Porque rompen la ley. Y ellos están ahí para hacerla cumplir. ¿Entiende ahora? Ese es el punto antes y actualmente. Y actualmente. Tú, pastor, tienes que saber explicar tu Biblia cuando tú hables con la gente. Ey, espérese, muchachos, nosotros no embarajar las cosas, no mezclaron la vaina y arroz con mango aquí, que nosotros hablamos por ahí para abajo sin como una separación. Espérense, esto es así, y después cuando vino Jesucristo, la cosa era de esta manera. Exacto. Cuando vino Jesús aquí, que ese es el problema ahora, en la actualidad, para que la gente entienda, cuando toma el Viejo Testamento en la actualidad, está perfecto. Está perfecto. Porque aquel que quebranta lo castigan, hermano. La gente lo sabe. ¿Tú sabes eso? Ellos lo saben. La gente sabe eso. Nosotros no tenemos que decirle dándole vuelta a la cosa. Sí, porque la gente hay que eso a señalar, porque Sí. la gente, tú sabes que la gente está pendiente a otra cosa. Porque no se le ha enseñado la Biblia paso por paso.
Entonces, antes y en la actualidad, aquel que quebranta la ley, lo condenan. Aquí y en cualquier parte del mundo. Cualquier tipo de gobierno, quien sea, en cualquier parte del mundo, no interesa qué tipo de gobierno sea, quebrantaste la ley, castigado, y tú eres un pecador. Para Israel. Ok, ojo, para Israel. A lo que la ley le fue dada. Ahora, cuando vino Jesús y su reino que él proclamaba, recuerda, no estamos viviendo en el reino de Jesús. Eso tú estás claro de eso. Jesús vino fue dando aquí hablando del reino. Dando testimonio. Hablando del reino. Papá. Entonces, de buenas a primera, resultó ser, recuerda que para Israel los pecadores son la gente. Son la gente. No ellos. Para Israel, los pecadores son la gente que quebranta la ley. Somos las personas de a pie. Tú que me estás escuchando, nosotros que estamos aquí y todas aquellas personas que viven en este mundo. Para ellos, nosotros somos los pecadores para poder justificar a la ley. Sí, porque la ley se justifica en nosotros. Exactamente. Para poder justificar a la ley, ellos nos culpan a nosotros, que nosotros somos los pecadores. Entonces ahí meten la ley para condenarte. Exacto. Okay. Entonces, vino Jesús y resultó ser que los pecadores es Israel. Y muchachos, ¿y dónde te sacan eso? Lee tu Biblia. Porque ya ni gana de señalar el versículo tengo. Es de decirle, lee tu Biblia. Esto está escrito en tu Biblia. Eso no es testimonio que se ha inventado eso. Está en tu Biblia. Está en la Biblia que te van a regalar. Está escrito en la Biblia que tú piensas comprar. Cualquier tipo de Biblia. Está ahí escrito. Cuando Jesús vino aquí, los pecadores era Israel. Eran ellos pecadores, no la gente. No la gente de a pie. Y ese fue el gran problema aquí. Tú sabes que la religión, hablando de ese tema, la religión, cualquier tipo de religión que tú te metas, cualquier tipo de religión que te meta o que te invente y que tú profeses, tienen algo en común con la ley. Tiene algo en común con la ley de este mundo, la religión. ¿Y por qué? Porque la religión es un principado, una de las 12 columnas de Israel. Repíteselo de nuevo a la gente. La religión, escúchalo bien, pastor, y tú que me estás escuchando, la religión en sí, no importa cuál sea religión que te invente o la que están actualmente, es un principado de este mundo, es un principado de Israel, es una de las 12 columnas de Israel. Y ellos te dicen a ti que el pecador, ¿qué te dice la religión? ¿Qué te dicen los pastores? ¿Quiénes son los pecadores? Escríbelo. Mi pastor dice que los pecadores son las personas. La ley te dice a ti que los pecadores son las personas. Entonces van de la mano. Son uno. Hablan lo mismo. Te hablan lo mismo. Te dicen a ti que el pecador son la gente para poder justificar a la ley.
te hablan a ti, como dice Pablo en capítulo 5 de Gálatas, de los frutos de la ley, de los frutos del pecado. Y te ensañan a ti y señalan los frutos Sí, porque ese que es son malos. eso es lo que dice la religión aquí. Eso es lo que te habla a ti la religión. La religión, hermano, y los pastores, quien sea, ellos te hacen pensar a ti que el pecado son los frutos del pecado. Pero ellos no te hablan a ti del pecado, que es el pecado real. Porque no saben. Muchos saben, Muchos saben. pero es como estábamos hablando, que cuando tú sabes eso, tú miras el mundo y tú dices, pero es que esto es muy grande. Y yo no puedo cambiar el mundo. Eso tú piensas. Cuando te das cuenta de que realmente es el pecado. Entonces, si tú piensas de esa manera, a todo aquel que sí se dio cuenta y sigue y dice y desistió y dijo, no, yo me voy mejor con la ola de este mundo y no voy a tener problema. Entonces, en ese punto, ya Satanás te venció. Literalmente. Ya tú estás vencido. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, como le estamos diciendo, la religión le dice a las personas que el pecado son la gente de a pie. Los gobernantes que te rigen a ti con vara de hierro dicen que los pecadores son las personas. ¿Y por qué tú crees que están diciéndote a ti eso? Que son la gente. ¿Por qué tú crees que la religión te dice a ti que son la gente? Acuérdate que son uno. Sí. Es un principado de Israel. La religión es un hombre, un principado, una columna. Es una de las 12 columnas de Israel, la religión. Y la religión te dice a ti que los pecadores son las personas. ¿Para qué? Para poder justificar a la ley. Para que la ley sea justificada. Exactamente. No hay de otra. Y tú te culpas tú. Sí, yo soy el malo. Pero ahí está la ley que me pone en ruta. Gobernado y regido por un grupo de gente que rige en las naciones. Entonces, cuando la ley se justifica, es lo que Pablo te dice a ti, que yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque no conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. ¿Y por qué tú crees que la ley te está diciendo a ti que no codiciará? Para poder justificarse y condenarte. No mate. Se está justificando en ti para culparte a ti cuando lo haga. Yo te dije a ti que no. Y al tú hacerlo, te hace cumplir, te hace pecador de lo que tú hiciste. ¿Cómo fue que tú me dijiste ahorita que tiene dos? La ley tiene dos caras. Como te estaba explicando a ti esta mañana. La primera es que hace a la tierra, que son los pecadores. A la tierra no hace sentir pecador. Y ahí la otra parte, no, está la otra parte que se justifica para condenarte como pecador. Por eso es que los israelitas la justifican, porque dicen y alegan que las personas son los pecadores. La religión te dice a ti que las personas son los pecadores. Acuérdate que son uno. Por eso que tú lo ves hablando libremente. Jesucristo dijo que un reino dividido no prevalece. Y la religión es una de las 12 columnas de Israel. La religión en sí, no importa cuál sea, budista, musulmán, cristiano, judío, cualquier religión o la religión que tú te inventes. Sí. Están libres de impuestos.
¿Por qué están libres de impuestos? Porque son una de las 12 columnas de Israel. De los 12 tribus. Sí, sí, Mucha gente piensa que están perdidas. sí. Si están perdidas, recuerda que Jesucristo dice en un texto de Mateo que ellos van a ser juzgados. Está escrito en la Biblia que ellos serán juzgados, las 12 tribus de Israel. Las que están perdidas, que no se sabe dónde están. Uh-huh. La que la gente se inventan, que dicen que no se tributan ni que son indios. El diablo te engañó, amigo. Tienes que abrir los ojos. La religión es una de las 12 columnas de Israel. La gente lo entiende como las 12 tribus. Sí. Si tú lo entiendes así, las 12 tribus. Sí, exacto, pero la Biblia también te habla a ti de columna. Exactamente, que eso es lo mismo. Aquí este mundo está fundamentado en columnas. Columnas. Sí, hay columnas principales y hay columnas, aparte de esas 12 columnas que son principales, hay más columnas aquí. Entonces, la religión, como le digo diciendo, como yo repito, le dice a las personas que las personas son los pecadores y que se tienen que arrepentir. La propia religiosa. Tuve allá en República Dominicana, hay unos grupos que se han vuelto famosos en estos tiempos, que se les llama Rabacuco, que están más fanatizados que el diablo. Sí. El diablo lo engañó. Ellos le dicen a la gente que se arrepientan, hijo del diablo. Pero el sistema establecido También se lo dice. también se lo dice. ¿Para dónde tú vas? Tú estás actuando a favor del sistema, de la ley establecida del mundo, las leyes que están establecidas, que también están en contra de los frutos del pecado. El sistema está en contra de los frutos. Tú sabes que a la gente le han hecho pensar que el pecado es los frutos. Exactamente, por eso que le estoy diciendo que la religión y todo el que hable por aquí de religiosidad y pastor, líder religioso, cual sea que sea su nombre, te van a hablar a ti de los frutos del pecado y que el fruto del pecado es malo y que los frutos del pecado son las personas que son los que hacen la maldad. Sí, pero tú sabes que la gente está tan confundida, mano, sobre ese tema, que ellos piensan que el pecado es la marihuana. Yo no fumo marihuana. ¿Qué es la marihuana? Uh-huh. Que el pecado es la bebida alcohólica. Uh-huh. Que el pecado es tú escuchar música secular. Uh-huh. Eso es lo que la gente piensa. No, eso es lo que los líderes le dicen. Y la gente escucha y lo cree. La gente lo cree. Porque la gente está acostumbrada a que los pecadores somos nosotros. La gente piensa que el pecado es que atracar a una gente. Ese es el pecado. Te preguntamos, ¿el pecado es un tipo atracando a una tipa? ¿O un tipo matando a fulano? Ese es el pecado. Y si tú dices que ese es el pecado, entonces tú estás justificando a la ley. De que la ley es buena. ¿Para qué? Para todo aquel que hace esos pecados. ¿Tú estás entendiendo? Uh-huh. Que se justifican. Exacto. Entonces, estos temas son muy profundos. Porque un inteligente de este mundo va a decir no. La cosa no es así, hermano. Y yo entiendo tu punto, porque nosotros venimos de ahí. Un sabio de este mundo va a decir no. Eso está mal. Y sí, está mal. Eso está mal. Que un tipo le robe a alguien o asesine a alguien. Eso está mal. Nosotros no lo estamos apoyando. Nosotros no estamos apoyando eso. Eso está mal. Por eso es un tema muy complejo. Porque lo que estamos hablando aquí es
que te hicieron pensar que ese es el pecado. Y eso en realidad son los frutos del pecado. Exactamente, eso es, cuando le han hecho pensar a la gente que ese es el pecado para justificar a la ley. Pero realmente todo lo que tú ves aquí es fruto del pecado. Por eso le dijimos una vez a ustedes que hasta comprar una agua en un colmado es pecado, es fruto del pecado. La ropa. Aunque no lo condenen. Y la ropa, como tú me dijiste. Exacto, y la ropa. Tú puedes comprar tela de que allí y llevársela de que a un sastre. Y está de que es fruto del pecado. Todo lo que estuve en este mundo es fruto del pecado. Porque es un mundo que está atado al pecado y dependiendo del pecado. Aunque tú no lo entiendas ahora. Nosotros sabemos que hay muchas personas que no están entendiendo nada por toda la confusión que han traído toda esta gente. Pero es obvio porque ellos son uno. Y las culpas las tenemos nosotros, no la ley. La ley es justa. ¿Está entendiendo? La ley para ellos es justa. Y limpia. Y santa. Y santa. Papá, en este mundo, antes y en la actualidad, no lo mezcles con Jesucristo. Jesucristo no tiene nada que ver con eso. Por eso, cuando apareció Jesús, ellos le decían a Jesús que era un pecador. ¿Pero por qué? Bueno, porque él no hacía, No la pone en práctica. exactamente, no ponía la ley por obra, pero sí la cumplía, porque él vino a cumplirla, porque la ley lo trae. Hablamos de eso nosotros. Los israelitas la ponen por obra. Como lo que le leímos ya anteriormente. Exacto. Los israelitas en este mundo la ponen por obra la ley y la cumplen. Y si no la cumplen y no la ponen por obra, entonces son pecadores. Exacto. Entonces Jesucristo cuando estaba aquí no la ponía por obra, pero él la cumplía. ¿Me estás entendiendo, pastor? No de la manera como se la dieron a los israelitas. No de la manera como se la dieron a los israelitas. Que él la cumplía, porque esa es la confusión de la gente. Esa es la confusión que viven estos religiosos. Mira, pero que Jesucristo vino a cumplirla. No de la manera como Israel la cumple. Exacto. Los israelitas. Un claro ejemplo de eso está en Juan capítulo 8. Donde ellos le dicen a Jesús, agarramos a esta mujer haciendo esto y lo otro, y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla. Eso es ponerla por obra. Y él no la apedreó, porque él no vino aquí a poner la ley por obra, sino a cumplirla. Papá. Entonces son cosas que la gente tiene que saberla, porque los religiosos, estos líderes, ¿no? Y son temas fundamentales. La religión y con el sistema establecido de leyes son uno. Son así. Ya le dijimos que la religión en sí es un principado de este mundo. Es una de las 12 columnas de Israel. Son uno. Y ellos, la religión, te va a decir a ti que los pecadores son las personas. Y la ley te va a decir a ti que los pecadores son las personas. Son uno. ¿Hasta cuándo, mi amigo, va a pensar que esto se trata de una religión? ¿Hasta cuándo, mi amigo? Si tú estás pensando que se trata de una religión y que la religión aquí, ahí están los otros canales que te hablan a ti de religiosidad. Adulcín, Casluna, Yesenia Ten, los Rabacucu. Te hablan a ti que la gente se tiene que arrepentir, que la gente son la mala. Eso te hablan a ti ellos, porque son uno, un principado de este mundo. Entonces, como tú estás diciendo, a Israel se le dio una ley para que la pusiera por obra y la pusiera por práctica. Y que si no cumplen esa ley, tú sabes que eran pecadores. Que quizá la gente no entiende el término ni lo que estamos aquí hablando, porque se están preguntando, ¿y cuál es la diferencia
de hacer cumplir la ley, ponerla por obra, o cumplir la ley. Es una gran diferencia. Exacto. Hacer cumplir la ley y ponerla por obra es lo que tú estás viendo hoy en día. Jesucristo dijo en una que la ley tiene que cumplirse, que no va a pasar ni una jota de la ley, porque la ley tiene que ser cumplida. Y eso fue un tema que yo debatí en mi mente y duré mucho para entenderlo y comprenderlo. No entendía eso. Y yo sé que hay mucha gente que no entienden eso, mano, porque es algo demasiado profundo. Es algo que tú dices, porque estamos viviendo en este mundo y coño, ¿cómo yo le digo a una gente que lo que tú ves no es, sino que es un engaño? Un engaño, exacto. Lo que estamos hablando nosotros aquí es lo que tú es maldito engaño, eso es mentira. Porque te estamos hablando a ti lo que tú ves y sientes que es verdad, que es bueno. Coño, pero agarran a fulano allí, a lo malo y la ley está ahí para hacer su trabajo. Exactamente. ¿Y qué la gente pide? ¿Y qué te estamos diciendo aquí? Que es un engaño, que es mentira. Es como un círculo. Lo que vivimos hoy en día, la ley yo la veo como un círculo. La ley, el pecado está muerto. Pablo dijo eso. Porque es un círculo. La fuente del pecado es la ley. Y es un círculo. De ahí sale el pecado, lo condena y vuelve. Es como es un círculo. Y te culpa de pecado. Un círculo de nunca acabar. La ley es la fuente del pecado. La ley, lo que te rige. Tú haces lo malo, te condena y es así. Y es algo de nunca acabar. Es un círculo. Es que la ley se justifica en el pecado. Exactamente. Se justifica en el pecado. Por eso, pero ella es la misma fuente. Y para poder justificarse, no han culpado a nosotros de pecado. ¿Entiendes? Para poder justificarse. Por eso que nosotros la pedimos. Por eso que nosotros, al sernos pensar, nosotros somos los pecadores, nosotros pedimos la ley. Exacto. Quizá te estás preguntando, ¿y qué hay que hacer? En este caso, está bien, ok, ya comprendí. Para aquel que comprendió. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Nosotros hemos dicho aquí que la gente tiene que educarse. En un término ya en la actualidad. Cuando Jesucristo, Él dijo, ámense los unos a los otros. Y entendí y comprendí que educándote es la misma manera de tú amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. En la actualidad. Yo creo que hay que educarse porque es la mejor manera hacia un mejor futuro, hacia un... Hermano, yo creo que aquí nosotros podemos vivir bien en este mundo. Pero si tú no sabes cuál es el problema, cuál es el pecado, para todo aquel que dice que no cree en el pecado, como se lo han dibujado en los religiosos y toda esta gente y la religión, hay un problema aquí en este mundo. Y si nosotros tenemos nuestros hijos y los educamos, la verdadera educación, no estamos hablando de, o sea, independientemente de los modales y todas esas cosas que nos enseñan las escuelas y nos enseñan nuestros padres también, pero hay una ¿cómo se dice? Una educación, hay una educación primordial, fundamental, que yo la llamo que es la verdadera educación.
que es en la casa, que son nuestros padres que nos la dan. Y creo que cuando tú entiendes eso y tú se lo enseñas a tus hijos, yo creo que tú de una forma lo haces libre de todo esto que nosotros vemos. Que las cosas estarán ahí y no porque la ley lo diga o lo prohíba, nosotros no lo vamos a hacer por eso, sino somos personas educadas. Yo creo en eso. Yo creo que el mundo podría ser mejor si las personas se educan. Exacto. La ley para mí caducó. La ley trata de educar. La ley trata de educar. Pero recuerda que la ley es la fuente del pecado. La ley te dice a ti que no robe y no se ha dejado de robar. La ley introdujo aquí el clasismo. La ley introdujo aquí el racismo. La ley introdujo aquí la pobreza y también la riqueza. Y eso es un maldito problema aquí. Porque quizá el que menos necesidad tiene puede hablar así, que no, que yo... Pero hay que verse estando en la necesidad. Porque estando en la necesidad, recuerda que yo personalmente he dicho que yo veo la necesidad como un demonio. Con 5 estrellas. Sí. Yo veo la necesidad, mi hermano, como un demonio que ataca. Recuerda que el ser humano actúa diferente. Supongamos que nosotros tengamos la misma situación, ¿verdad? Tú puedes actuar diferente a mí. Por eso es que muchos se jactan, muchos inteligentes de este mundo, que dicen, bueno, pero yo vengo de un barrio y yo no hice lo malo, fulano. Hermano, por eso eres tú. No todo el mundo puede actuar como tú actúas si tiene la misma carencia. Por eso nosotros vemos hoy en día el gobierno o tipo de gobierno como en Cuba. Comunista. Ajá, comunista, como en Venezuela, que ellos, el que se inventó ese tipo de gobierno, dijo, espérate, vamos a poner a la gente en un mismo estatus, que todos sean iguales. Yo creo que eso un gobierno algo así social o comunista. No, uno de esos dos. Comunista. Sí. Entonces, al poner al pueblo, que se inventó ese estilo de gobierno, ellos saben, señores, ellos saben. Lo que no sabemos somos la gente. Porque ellos saben que el cerebro humano es como una computadora. Entonces, ellos quieren ponerlo. Recuerden que aquí el sistema que hoy vivimos es Constitucional democrático. Exactamente. Que hay ricos, que hay pobres, etcétera. Entonces, el tipo de gobierno de ellos es, si ponemos a todo el mundo en un mismo nivel, quizás no se robará. Quizás el otro no va a robarle a aquel. Porque ¿qué le va a robar a aquel si tú también estás necesitado? ¿Entiendes? Tiene lo mismo. Y tiene lo mismo. Así es que esa gente hacen estos tipos de gobiernos. Pero todos bajo la ley. Y no hay mejoría en ningún lado. Los cubanos quizás que viven allá en Cuba piensan que aquí estamos bien. Exacto. Pero esa gente también. Yo quiero tirarme para atrás como esa gente. No, hermano, es un lío donde sea. Aquí se atraca más que el diablo. Aquí se roba muchísimo. Y se mata. Y aquí se ven matando a la gente. Quizá ustedes no lo ven en la noticia.
Pero tú aquí, nosotros no nos comemos vivos porque Dios es grande. Eso en toda parte del mundo. Para allá, para Europa también es lo mismo. En España se roba, se mata, es lo mismo. Por más rígida que pongan la ley, por más rígida que la pongan. Por más tipo de gobierno que ellos saquen y se inventen. Sí. Y se van a dar cuenta. Los israelitas se van a dar cuenta ellos. Jesucristo siempre se lo decía. Usted puede inventarse lo que le dé su gana. Al final de la jornada se van a dar cuenta. Por eso es que la Biblia te dice a ti que toda rodilla se va a arrodillar. Porque ellos se van a dar cuenta y van a decir, mierda, pero ya estamos cansados ya. Hermano, te hablamos de ese tema así, porque la Biblia te habla a ti de estos temas. Exacto. Nosotros no venimos por aquí a implantarte a ti una religión que es mismo parte del sistema, señalando que tú eres el malo y señalando que nosotros, cada persona que nace aquí es malo y justificando la ley. Y la ley se vive justificando. Entonces, tú dices eso. Entonces, no, como nosotros decimos en un video, si tú te pones a pensar, a meditar, entonces Dios aquí fracasó con su creación. Si nosotros tenemos que estar bajo la ley todo el tiempo. O que la persona es el malo, que el malo, las personas son las malas. Exacto, pero es un camino que se tiene que caminar obligado. ¿Tú sabes qué dijo Pablo? Que está constituido que todos los hombres mueran una sola vez. Sí. Pero el literalista no entiende esos términos. Está constituido. Así está aquí, hermano. Nosotros venimos aquí y la ley es como cuando tú naces. Supongamos que el reino de Jesucristo es correr. La ley viene siendo caminar. Entonces tú naces aquí y cuando el bebé nace, tiene que aprender a caminar. A gatear. O a gatear. Tú tienes que aprender y saber aquí. Tienes que conocer la ley. Por eso te estamos diciendo de esa manera, que es obligado que tú camines antes de que tú puedas correr. Tú tienes que saber que tú puedes vivir aquí sin la ley. Tienes que entender que tú viniste aquí con una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad que tú le dejas a la ley para que actúe por ti. Si cada ser humano se hiciese responsable y acogiera su responsabilidad, nosotros no necesitáramos la ley. Pero para llegar a ese punto, el ser humano tiene que ser educado. ¿Y quién es que trata de educarte a ti aquí? La ley. El pecado. Exacto. Entonces nosotros te estamos diciendo, porque lo aprendimos de la Biblia, que no hace pensar que la única manera aquí en este mundo de nosotros poder vivir en un mundo mejor es educándonos a nosotros mismos, educando a nuestros hijos. Pero cuando tú piensas todo eso, te vas a dar cuenta que hay muchos obstáculos. Hay muchas barreras. Porque, como le dije, no todo el mundo actúa de la misma manera. Recuerda que nos enfrentamos al pobre, se enfrenta a un gran obstáculo que es la necesidad. Que lo ha puesto la propia ley. Uh-huh. La ley la ha puesto eso. ¿Y quién trajo eso? La ley. Es algo muy complejo. Es muy difícil. Porque yo a una gente con la misma necesidad que yo, es muy difícil yo decirle, hey, pero ¿y por qué tú haces eso? No hagas eso. ¿Por qué? Porque
no vamos a actuar de la misma manera. Exacto. Para el que diga que salió de un barrio, yo también salí de un barrio. Y gracias a Dios, no hice lo malo. No he hecho lo malo para seguir hacia adelante. No he hecho lo malo. Pero yo sabiendo eso, sé y entiendo que no todo el mundo puede actuar de la misma manera que yo. O sea, que no es una excusa, y yo no lo voy a coger de excusa. Yo no puedo decirle eso a una gente, de quedándomela de inteligente. Exacto. Exacto, eso es. Porque yo conozco mucha gente, o sea, no lo conozco, sino que lo he visto, diciendo esa misma oración. Quizá usted que me ve a mí, quizá tú no has hecho lo malo porque la necesidad no te ha llevado a ti ahí. Pero no actuamos de la misma manera que otros. Y es así. Entonces, Exacto. es muy difícil, mi gente, este mundo que vivimos. Entonces, mi gente, como le estamos diciendo, que el pecado es uno. Un solo pecado es que hay. Y que el mundo tiene ese pecado. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 29, Juan ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se está hablando de un animalito, como le explicamos. Entonces, nos estamos centrando, es que usted comprenda y entienda de que el pecado es uno que tiene el mundo. Entonces, a ti, aquí, en Romanos capítulo 12, capítulo 5, verso 12, te está hablando a ti de lo que Juan está hablando, el pecado del mundo. Te está hablando a ti del principio. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 12, te dice a ti que el pecado entró al mundo por un hombre. Lo que te está hablando a ti, Juan. Juan capítulo 1, verso 29. Que el pecado es uno y que el pecado está desde el principio y que ese pecado fue introducido, lo introdujeron por un hombre, te dice. Y después más abajo en el 13, capítulo 5, Romanos 5, 13 ahora, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es sin culpa de pecado. Por lo que estamos hablando. La ley juega dos papeles en ti. Te culpa como de pecado para justificarse y culparte a ti de pecador. Pero donde no hay ley, donde no está la ley, ¿quién te va a culpar a ti de pecado? ¿Quién? Nadie. La que te culpa a ti es la ley para poder justificarse, para poder señalarte y decirte que tú eres un culpable, que tú eres el pecador. No la ley, no el pecado, no lo que se introdujo desde el principio. Después aquí, en Romanos 5:16, y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue que pecó? Que está hablando a ti Romanos 5:16. Te dice a ti: y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Están entendiendo? Que el pecado es uno. Un solo pecado, no los pecados. Solo pecado para condenación, te dice a ti. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahí te está diciendo que la ley se justifica por causa del pecado, para poder culparte. Por eso que le estamos diciendo a la gente que la ley juega dos papeles en ti. Te culpa de pecado y ella misma te pecador. Romanos 5:20 te dice a ti, pero la ley se introdujo, lo que te leímos a ti, Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre. Y después te dice a ti, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
para tener justificación. O sea, que ellos están poniendo aquí que el pecado lo justificó el propio pecado. Como te expliqué, que se justifica para hacerte a ti culpable. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21, para que así como el pecado reinó para muerte, para condenación, así también la gracia reine para justicia de vida eterna en Jesús. Te dice a ti ese verso. Entonces, como le estamos diciendo, entonces en Primera de Corintios 15, 56, te dice a ti ahí, hablándote a ti, ¿cuál es el pecado aquí? El pecado es la ley, el Dios de los israelitas. Y a ese Dios de los israelitas, Jesucristo, o Jesús, el Cristo, el Nazareno, el carpintero, como quiera que tú le llames, le llamó al Dios de los israelitas, que era el diablo. Al Dios de los israelitas, que es la ley, le llamó que era el diablo de este mundo, el príncipe de este mundo le llamó Jesús. Entonces aquí en Primera de Corintios 15:56 te dice así: ya que la aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, te dice a ti, la ley que es el Dios de Israel. La ley tiene su nombre y es como todo el mundo lo conoce: Yahweh, Jehová, el Tetragramatón. Ese es el Dios que gobierna las naciones. Y es por eso cuando le decimos a los cristianos, a los católicos o a cualquier secta que por ahí que esté escuchando, que le decimos que Jehová ríe las naciones, se enojan. Sí. Porque sabemos quién es Él. Lo conocimos por su nombre. Y su nombre es la ley. Es un solo nombre que hay. Como se lo dijeron a Israel. Oye, Israel, Jehová Dios es uno. Y uno es su nombre. Y uno es su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Él? La ley. ¿No que se está pensando que es uno? Sí. Y tú el religioso, acuérdate que la religión va así de la mano con el sistema establecido de leyes. Y ellos también dicen eso. Que Dios es uno. Ellos hablan uno. Por eso que la religión dice a ti que Dios es uno. Ellos hablan lo mismo. Porque es el mismo Dios de Israel. Porque la religión es un principado de este mundo. Una de las 12 columnas de Israel. La religión. Sea judío, sea cristiano, sea musulmán, sea budista, sea mesiánico, sea cual sea que te invente, o la que están por crecer por aquí, o la que quiera que se invente, te va a hablar a ti de eso, que es un solo Dios. ¿Y cuál Dios? El Dios de este mundo. El Dios de Israel, que es la ley. Mi gente. Entonces, de esa ley es que nosotros siempre le venimos diciendo a ustedes que es el pecado, porque pecado es uno. Y el pecado tiene a su pueblo que le sirve. La ley tiene su pueblo que le sirve. Entonces no hay escapatoria. Si la religión me habla a mí lo mismo que me hablan ellos, no hay escapatoria. Si te metes a cualquier religión, a cualquier secta, te van a hablar a ti de un solo. Te van a hablar a ti del Dios de Israel. Sí. Te van a hablar a ti del Dios de Israel. Es que te van a hablar a ti. Y el Dios de Israel es la ley que gobierna las naciones. Y que Israel está esparcido. Esparcido está Israel, no tu pastor. Ese no es israelita. Israelita no es el que más que ayune, o el que más que ore, o el que más se mesa en la pared allá para el Medio Oriente. Israel está esparcido por todas las naciones.
Israel está esparcido por todas las naciones. La religión, vuelvo y repito, es un principado, una de las 12 columnas de Israel. Por eso te hablan lo mismo. Por eso te dicen a ti que la gente son los pecadores, no los justos. Los justos no, porque a los justos fue entregada la ley. Ellos no son los pecadores, los justos. La Biblia te lo dice a ti, que no fue para el justo, sino para el pecador. Oye, como que te dice a ti el libro, no para el justo, la ley no fue para el justo. Y tú piensas que el justo es alguien que anda por ahí tranquilito, un civil. Se le dice a lo justo, es a los que llevan la ley y la hacen cumplir, a los israelitas. Sí, pero independientemente de que ellos hagan cumplir la ley, Sí. y viéndolo de un punto objetivo, y sabiendo que lo hacen por ignorancia, independientemente de eso, creo que ellos no le hacen daño a nadie. Creo. Creo que ellos no quieren que la gente haga el mal. Viéndolo de un punto de vista objetivo y de un punto de vista que lo están haciendo de una manera de ignorancia, pues no saben. El mismo Pablo estaba actuando así, que lo hacía por ignorancia. Él perseguía a Jesús. Él no sabía. Él pensaba que estaba haciendo la cosa bien. Sí, pues como todos aquellos que hacen cumplir la ley, todo juez. Porque, exactamente, porque yo diría que un verdadero cristiano o un seguidor de Jesucristo, por eso lo digo cristiano, un seguidor de las ideas de Jesucristo y de lo que él y de su evangelio, por eso lo llamo cristiano, tú sabes. Un verdadero cristiano, no hablando de que es religión ni nada de esa vaina, está en contra del sistema establecido. Sí, 100%. Que eso es lo que venimos aquí hablando. Y eso la gente tiene que saberlo. Nunca un cristiano puede ir así con el sistema de aquí. Y eso es lo que tú le estás diciendo, que la religión en sí es así con el sistema. Entonces, un verdadero cristiano es en contra del sistema establecido. Por eso cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a entenderla, tú vas a pensar que Jesús fue un revolucionario en contra del sistema establecido. Exacto. Porque un verdadero cristiano es en contra de esto, de este mundo. No está a favor. Por más bien que tú veas la cosa y más justa, está en contra. Y por eso un tiempo, en el tiempo de Pablo, era como clandestino. El cristiano era perseguido. Porque si lo dejamos crecer, esos cristianos o ese Jesús va a corromper este reino. Porque Jesús vino aquí dándole vista a los ciegos. Para que la gente vea el problema, la problemática de este mundo. Entonces el sistema en sí no le conviene eso, porque un reino dividido no prevalece. Por eso hoy en día vemos que todos son uno. Y que los pescadores somos nosotros. Para la religión y el sistema establecido, los malos son la gente. Que se tiene que arrepentir. Y que tiene que arrepentirte si tú estás haciendo lo malo o piensas hacer lo malo. De eso se trata aquí. Entonces son uno. Usted nunca va a escuchar aquí de un líder religioso, la religión, que se levante en contra del sistema. Ellos le pueden tirar de qué cositas, no, porque estos políticos que son ladrones, eso dice cualquiera, hermano mío.
esa vaina lo dice cualquiera. Pero cuando tú a ellos le toca el problema real, entonces ahí hay problema. Exacto, es como lo que pasó aquí con Jesús. Porque el cristiano verdadero no está pendiente a los frutos del pecado. No está pendiente a eso. No. Le tira verdaderamente lo que es el pecado. ¿Y quiénes son los que la cumplen? Exacto, no a los frutos. Porque tú estás claro. Sí. Coño, pero un ejemplo, el árbol es malo. Tú no te puedes ensañar con los frutos. Jesucristo es demasiado inteligente. Pero lo inteligente de este mundo, te digo de quién ellos están en contra. No es del árbol que es malo, es de los frutos. Y así tú veas todos los pastores y a este mismo sistema, que ellos a los frutos. Estás en contra del fruto, Esos perversos, ellos están en contra de los frutos. Todo predicador que tú ves aquí. No del árbol. Exacto. No, el árbol es bueno, porque es frondoso y no da sombra, sino del fruto. Entonces Jesucristo, Él estaba en contra del árbol, no de los frutos, hermano. Y tú estás en contra, lastimosamente, porque Satanás te engañó de los frutos. Y así están todos. Por más antiguo que tú veas con corbata que se pongan, y por más que te afeite, estás en contra de los malditos frutos de un maldito árbol que es mal. Y si te has dado cuenta y tú le tiras al árbol, sabes que va a tener muchos problemas. No, es mejor tirar a los frutos. Sí, porque la gente está engañada y la gente, viéndome a mí que yo le estoy tirando los frutos, va a decir, mira, pero fulano, un tipo que arrecia contra el pecado. ¿Cuánto es el pecado tú arrecias, hermano? Ponte claro y dice, no, yo estoy tirando los frutos del pecado, no al pecado, para que tú veas si te van a aceptar. Así, ¿quién tú eres entonces que está disfrazado? Quítate el disfraz y tráela como es. Eso es cuando tú entiendes esta problemática. Pero si tú no entiendes, tú vas a vivir engañado y vas a pensar que cualquier pelagato que ande por ahí tirándole y maldiciendo y estando en contra del fruto del pecado, tú piensas que es un hombre de Dios. No, eso no es un hombre de Dios. Porque hasta los mismos satanistas están en contra de eso. Y los mismos diablos de aquí están en contra de los frutos del pecado. Nadie. Todo el mundo aquí en este mundo está en contra del fruto del pecado. De que fulano mate a fulano, de que fulano robe. Todo el mundo está en contra de eso, mi hermano. El mismo ladrón que roba, no le gusta que le roben. Para que tú veas. Entonces, aquí este mundo y la gente, toda persona está en contra del fruto del pecado. Empezando por lo de arriba. Ellos están en contra del fruto del pecado, no del pecado. Los gobernantes, para que entiendan más claro, los gobernantes de tu país están en contra del fruto del pecado. La religión que está en tu país, cualquier religión, está en contra del fruto del pecado. No del árbol. No, nosotros mismos no. Un reino dividido no prevalece. Entonces, cuando ya la persona comprende y entiende qué es el pecado, entonces le va a pasar como le pasó a Jesús aquí en este mundo, que fue perseguido y aborrecido por las personas. ¿Por qué? Porque él le decía que lo que era pecado a lo que la gente no quiere tocar, a lo que estos líderes religiosos no tocan. Porque el día que ellos toquen esa tecla, cualquier religioso, va a haber problemas aquí. Cualquier religioso, escúchamelo, apunta la fecha. Cualquier religioso que toque esa tecla, que es el pecado, y arrecie contra el pecado de este mundo, que el pecado es uno, entonces va a tener muchos problemas. Cualquiera persona que se levante en contra del pecado y que arrecie contra el pecado va a tener muchos problemas. No es que yo me voy a parar en una esquina con un megáfono a decirle a la gente que se arrepientan, hijos del diablo. No.
Tú estás lejos de lo que es el pecado. O que está viendo digo, una cerveza o tiene unos tenis Puma. Sí, tú estás lejos del pecado, amigo. Lejos, lejos, por más lengua que tú hables, y porque más ayunes que tú ayunes, y que por más ores y que por más sanidades que hagas, si tú no estás reciando contra el pecado, tú no vas a ser aborrecido por este mundo. Jesucristo se lo dijo a la gente. Sí. Lo que a mí me pasó, a ustedes le va a pasar lo mismo. Pero ¿cómo? Ojo, ojo. Si hablan en contra del pecado. Juan 7:7 te dice a ti, Jesucristo diciendo que Él habla en contra de este mundo. ¿Y por qué tú crees que está hablando en contra de este mundo? Porque sus obras eran malas, la ley. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender y comprender qué es el pecado, mi gente. A ninguno tú lo has visto hablando en contra del pecado en realidad, sino del fruto. Así que mi gente, esperemos que puedan entender este video y tengan su Biblia y lo vayan meditando y leyéndolo, que vayan con nosotros leyendo el libro, que puedan entenderlo, porque de verdad que esto es muy importante que usted sepa esto. Es muy importante para que nadie te engañe y te venga hablando patrañas de este mundo. Así que mi gente, pasen buena tarde, buena noche y buenos días. Así que cuídense mucho y manténganse en el bien, mi gente. Que eso es lo que único nos salva aquí. El bien. Exacto. Así que queden en paz y nos veremos en el próximo video, mi gente.